In the United States of the 19th century, manifest destiny was the widely held belief that American settlers were destined to expand across the whole continent. In 1904, President Theodore Roosevelt declared that the United States had the right to intervene in the internal affairs of Latin America. In his own words, this meant that if any South American country misbehaves, it should be spanked. All U.S. presidents that succeeded him have, in lesser or greater measure, continued to exercise their perceived right over a region often known as America's backyard. The partnership between Colombia's ruling classes and the United States dates back to the 1960s. En la época de Kennedy y antes de Kennedy, el auge del movimiento revolucionario en América Latina era muy fuerte y en otros lugares del mundo. Obviamente eso le causó mucho temor a los Estados Unidos porque se entendía que el comunismo soviético estaba entrando a América Latina. The increasing activity of militant communist groups in rural Colombia made the U.S. fear that a Cuban-style revolution might take place. Top brass U.S. General William Yarborough and a team of experts were sent to Colombia to assess the country's internal security situation. In a secret report to the Pentagon, General Yarborough encouraged the creation of a paramilitary force. A concerted country team effort should be made now to select civilian and military personnel for clandestine training, to execute paramilitary, sabotage, and terrorist activities against known communist proponents. It should be backed by the United States. En la lucha contrainsurgente que ha llevado a los Estados Unidos, aplican el concepto de el fin justifica los medios. Para librar a Colombia de la influencia del comunismo, pues lo que haya que hacer. Yarborough's recommendations, which included torture techniques, were put into practice by the Colombian top military, most of whom had been trained at the U.S. School of the Americas. Los oficiales colombianos los construyeron bajo la doctrina de quitarle el agua al pez, de causar terror al interior de la población e ir quitándole apoyo a la guerrilla, y en esa medida fueron fortaleciendo el paramilitarismo. En eso asoció la mafia, se asoció mucha gente, se asoció gente de los Estados Unidos. With the aim of counteracting the activities of the guerrilla, sectors of the Colombian military joined forces with elite landowners, drug traffickers, and U.S. oil corporations operating in Colombia. Together they created right-wing paramilitary groups. These counted with ample support from the political establishment and the armed forces. Eso lamentablemente aconteció, pero como consecuencia de actuaciones individuales de algunas guarniciones militares, de algunos comandantes militares o policiales, etc. Either with the full or partial support of the Colombian state and the billions in military aid given to it by the U.S., the paramilitaries are said to be responsible for over 60% of the massacres perpetrated in the 50-year-old conflict. Y si usted mira las masacres paramilitares y se nota todo lo que se hizo, pues nos vamos a dar cuenta de que se aplicaron los manuales. O sea, aplicar terror en la zona, aplicar terror en organizaciones y demás, siempre tratando de, según ellos, salvaguardando la democracia, o sea, evitando que el comunismo, la izquierda, suba al poder. The Colombian armed forces and police are responsible for about 8% of all civilian massacres, while the FARC and the other leftist guerrilla movements are behind 17% of these acts of brutality. Y ante la enfermedad de la guerrilla se quiso crear la cura del paramilitarismo y terminó siendo más mala la cura que la enfermedad. The paramilitaries regularly applied the principle of draining the swamp. Terror tactics were employed in order to make the peasants refrain from supporting the guerrilla. Rural villages were raided and its inhabitants tortured, raped, hacked with machetes, mutilated with chainsaws, or burned alive.
Some paramilitaries, and particularly several of their supporters in the Army, were former disciples of the U.S. Special Forces. Infamous paramilitary leader Rodrigo Doblecero is an ex-alumni of the School of the Americas. And Colonel Lino Sanchez had finished a training course by the U.S. Army Special Forces stationed in Colombia only days before helping the paramilitaries torture and murder 49 peasants. The paramilitary armies demobilized in 2005. However, their legacy is very much latent, particularly in Medellín, Colombia's second city. Esto es un reflejo de lo que ha dejado el paramilitarismo. En la actualidad en Medellín estamos hablando de dos estructuras, paramilitares y mafiosas, pertenecientes a la antigua generación paramilitar, y estos siguen siendo paramilitares hoy, asociados con mafia. Manejan negocios desde tráfico interno de droga, lavado de activos, todo lo que tiene que ver con vacuna. Vacuna es la extorsión, el tema de seguridad, el tema de apuestas ilegales, el tema de pagadiario y demás. Stripped from all political ideology, the paramilitaries who didn't demobilize are now running the main criminal organizations in Colombia. The terror tactics from the past are still a trademark of their criminal activities. Ayer, cuando los trabajadores terminaban su jornada laboral, llegaron 3 personas armadas, los reunieron acá en este corredor e inmediatamente empezaron a disparar. Les asesinan aquí a 9 trabajadores recolectores de tomate de árbol y a una señora. Los asesinaron con fusil y con pistola y posteriormente les lanzaron una granada. The owner of the farm where the crime took place was being extorted by a paramilitary criminal band and had refused to pay the racket money. Because of this, 10 humble farmers of the small town of Santa Rosa de Osos were brutally murdered. The farm where the murders took place has gone back to business as usual. However, for the relatives of the victims, the grief is still too present. Nosotros sentimos el tiroteo y algo que explotó muy duro. Ya sabíamos que había ocurrido algo allá en esa tomatera, pero no, aún nosotros, como nos daba miedo ir. A ratos no quiero recordar nada más bien, por la falta que me hace. Members of the Rastrojos paramilitary criminal band were captured and sentenced to 50 years for this monstrous crime. Despite this, the locals are still wary of even naming those behind the attack. Que uno a quién va a culpar fuera de los que los mataron si uno no sabe quién, por quién fueron ellos mandados. These days, the fight between the radical left and the ultra-right wing has been mostly replaced by a complicated network of odd alliances. Paramilitary criminals and the guerrilla sometimes work side by side in the drug trafficking business. At the other end of the conflict is the Colombian state. Trapped in the middle of the fight are the impoverished peasants, many of whom have the cultivation of the coca leaf as their only means of subsistence. Es increíble ver cómo un soldado le mete un fusil a una mujer en la boca y le dice, canta, guerrillera, miliciana, hijo de tanta, o zapa, porque no canta supuestamente dónde está la guerrilla. Y ese trabajo no es de nosotros los campesinos somos un balón que nos están rechinando para cualquier lado. Y la fuerza pública se le olvida que un campesino, para estar en la edad que yo tengo, es porque sabe ser ciego, sordo y mudo. The widespread Army presence in rural Colombia has been a common sight since the implementation of the Washington-sponsored Plan Colombia. El Plan Colombia consistió en un programa en el que el gobierno de Estados Unidos apoyó al gobierno colombiano básicamente para hacer un fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas de nuestro país y con fundamento en eso pelear contra los grupos armados ilegales que estaban siendo soportados financieramente por el narcotráfico. Undoubtedly, the huge military effort in place since the year 2000
has been fundamental in weakening the different illegal armed groups and bringing relative peace to some parts of Colombia. However, the plan wasn't originally envisaged solely as a military effort. El Plan Colombia, si lo hubieran invertido en proyectos productivos, de pronto había sido viable, pero lo invirtieron fue en tecnología para la guerra. Si la paz fuera armamentismo, en otros países como, pongamos Israel, hubieran palomas. Lo que hay para hacer la paz en Colombia es inversión social. During the Clinton administration, the Colombian and U.S. governments had discussed Plan Colombia as an increase in U.S. aid for counter-narcotics projects, sustainable economic development, the protection of human rights, humanitarian aid, stimulating private investment, and promoting Colombia's economic growth. By the time the agreement was ready to be implemented, George W. Bush was already in office. Instead of focusing on development projects, Plan Colombia became a military effort to combat the insurgency and eradicate the coca crops. It is very important that the United States considers the necessity to advance in Plan Colombia. Thank you, President Bush. Gracias, amigo. Muchas gracias. Sí, yo tenía unos palos de coca y a mí me erradicaron. Pues yo no voy en contra de eso, me arrancaron. Pero el campesino que siembra coca no se lucra, simplemente tiene un mínimo para un sustento que no lo ha podido encontrar en el gobierno. La erradicación, como dicen, no es la forma de solucionar el conflicto en Colombia. La solución son hacer la inversión al campo, que hayan proyectos productivos verdaderos, que no sean papeles, que no sean mentiras. De acuerdo al plan de erradicación de la Presidencia de la República, entonces podemos mirar acá en el mapa todas estas manchitas verdes. Las manchas verdes representan los cultivos de la hoja de coca. Y de acuerdo a esta distribución de los cultivos, tenemos la distribución del dispositivo de las tropas de la Brigada Móvil número 25 en coordinación con las unidades de la Policía Nacional. El campesino siembra esa coca porque son obligados por los grupos armados al margen de la ley. Se ven obligados porque las FARC es la que desarrolla los primeros procesos, que son la siembra, la recolección y la producción de la pasta base de coca. Ningún campesino está forzado a sembrar coca. La forzada del campesino para sembrar coca es la crisis y el abandono del gobierno hacia todos nosotros los campesinos. Esa es la única obligación que hay. Thousands of hectares of coca crops have been eradicated by Army operatives. The FARC guerrilla, itself a major producer of coca and cocaine paste, opposes such efforts. The eradication process has hit both the guerrilla and the impoverished peasantry. While the latter can only sit and watch while their means of subsistence is decimated, the former usually confronts the army with brutal force. La misión de las FARC en todo este territorio es la instalación de artefactos explosivos improvisados para impedir el ingreso de las tropas a la erradicación. Estos puntos rojos son las afectaciones que han sufrido los soldados acá en todo este sector. Cada punto rojo de estos representa una acción con un artefacto explosivo improvisado. Puede ser que salió un soldado mutilado o salió un soldado herido. O pudo salir también un campesino de la región herido. Tenemos acá el video, cuando fue evacuado un joven de 17 años que salió al patio de su casa y activó una mina. The guerrillas' makeshift mines are responsible for such a high number of casualties that in Medellin, the military recently opened a medical facility exclusively for amputees. Estábamos en el sector de erradicación, cultivo ilícito. Estábamos de seguridad con los erradicadores. Cuando íbamos en nuestro eje de avance, pasaron los 4 primeros y cuando yo pasé fue cuando activé el artefacto explosivo. Gracias a Dios
solamente fue una pierna que me borró. Vamos a seguir luchando por tratar de eliminar todos esos cultivos y que no se vuelvan a producir. Back at the 25th Mobile Division's headquarters, the helicopter crews are readying for a mission into the eradication area, where they have to resupply the troops on the ground. De Cometa 21 procedemos entonces hasta Águila 3, con los otros 900 kilos y 2 packs. Hay uno que tiene 4.700, que es el Sí, punto conocido como dos Águila 3. puntos tienen más de 4. ¿Águila 3? Águila 3, si no, ¿cuánto tiene? Águila 3. Vale, voy dando uno por. With reports of guerrilla attacks on helicopters on an almost daily basis, Colonel Martinez makes no secret of the unease he feels. Vamos a un sitio donde una aeronave recibió 6 impactos. O sea, la aeronave estaba haciendo la aproximación y fue atacada por parte del enemigo. Recibió 6 impactos, entonces pues las condiciones son difíciles allá en ese sitio. Vamos a tratar de entrarle la comida para los jóvenes que están encargados allá de la seguridad en la erradicación de los cultivos de la pasta base de coca. Estos muchachos todos son gente humilde, son gente que uno les coge un cariño inmenso, son como los hijos de uno acá en el ejército. Due to heightened security protocols, we were not allowed to go on board of the helicopters. Bueno, puede salir. Gracias, Cuape. Only a few minutes later, reports on an attack of one of the aircrafts came through. Dispararon al sur a 400 metros de la posición. Llegó al sitio, aterrizaron, dejó los alimentos ahí de los soldados y cuando estaba saliendo hacia el sur, le dispararon a 400 metros de la posición donde se encuentran los soldados. Acabó, pues estamos en tiempo real. Estoy hablando de hace 2 minutos. 2 minutos acá en tiempo real. ¿Vamos para allá o qué? Yo creo que listo, vamos en la camioneta. Vamos para allá, sí, ya. Although the FARC's main source of funding are its coca fields and drug laboratories, many other coca crops that the Army is wiping out only provide for the meager subsistence of the peasantry. Victor and Yoimer are coca farmers from the Bajo Cauca region of Colombia. Today they've come to meet Zoraida Diaz, the leader of the farmers community they both belong to. No, los problemas que han habido en 4 años que hubo la erradicación, pero digamos que quedó la vereda muy, ¿cómo le digo?, con problemas de muchas necesidades. La erradicación sería buena, que se radiquen, pero que venga, digamos, con unos proyectos donde todo que sea, la problemática de la coca, al salirse de eso, tengan acceso al menos a un proyecto productivo. Crop substitution projects implemented in Colombia have been widely criticized, as the alternative crops offered by the government either never reached the peasants or were not productive enough to allow for a basic subsistence. The farming community where Zoraida lives counts on coca as its main source of income. Because of this, many eradication operatives have taken place in these lands. La mayoría de campesinos de un núcleo familiar, siempre hay una familia que es de 7 a 8 que viven en la misma casa y viven de esto. Si llegara la policía en estos momentos, por lo principal, nos esposarían o nos harían disparos, como para qué haríamos. Bajarían y esto produce 3 años de prisión. Anteriormente se le da cárcel sino al que la cultivaba. En ese momento le está dando a raspador, al que la fumiga, a todo el que cojan en un tajo de coca. Each year, the results of the eradication operatives are presented to the U.S. government, who demands this in order to send hundreds of millions in aid money. Los Estados Unidos no era de perseguirla tanto aquí en Colombia, arrancándole a los campesinos, no, eran de perseguir allá en los Estados Unidos, buscando a la gente que la vende y que la consume. No siendo pues para castigarlo, sino dándole un ejemplo de vida. Esto es procesado con algo muy bravo, mata a la gente deterioradamente. Ellos mandan en su país, nosotros mandamos en nosotros. Si ellos quieren, entonces que comiencen por el país de ellos, dando el ejemplo, que no consuman tanto ni la compren tanto.
The eradication process affects the farming communities even more when it's done through the aerial spraying of glyphosate, a highly toxic chemical pesticide. Estas fumigaciones se ha hecho vía aérea y afectando no solamente a los cultivos ilícitos, sino también a los de pan coger. Y entonces esto ha obligado que de una u otra forma las familias que no dependen de estos cultivos sean afectados. Varias veces han ocurrido varios desplazamientos por causa de estas fumigaciones. Julián Cabrera is a coordinator for various farmers associations across Colombia. Se realizaron dos movilizaciones donde se le exigió al gobierno que cesaran las fumigaciones, que miraran la posibilidad de hacer la erradicación manual. Se llegó a un acuerdo que se iba a hacer en algunas zonas y en otras se iba por lo menos a procurar que no afectaran estos cultivos. Desafortunadamente esos acuerdos se incumplieron. Julián is meeting the representatives of other farming communities who have suffered the consequences of the crop eradication process, strongly promoted by the United States. Porque al fumigar los cultivos ilícitos, no solamente a los cultivos ilícitos, sino que el agua también queda envenenada y al tomarla a los animales y tomarla a las personas, pues causan muchas enfermedades. Nosotros nos dijeron que el Plan Colombia comprendía dos fases, que es la fase de erradicación como tal y la fase de erradicación o de inversión social, y ninguna, la única que se ha efectuado es la parte de erradicación y de militarización de la zona, pero la parte social no se ha visto por ningún lado. En esa zona la educación no existe, los niños allá hay niños de 14 años que no han hecho un primero de primaria. Arnobis and many other farmers believe there is a more sinister motivation behind the eradication of crops. Pues nosotros como campesinos percibimos de que el gobierno nacional lo único que quiere es acabar la economía que está generando el campesino para así pues meter sus proyectos con las multinacionales. Porque igual hay en otras partes donde han cultivado coca, donde hay coca y donde no tienen intereses particulares las multinacionales, y allí no han llegado a erradicar. Solamente han llegado a erradicar a las zonas donde ellos tienen sus intereses por el tema de las minerías, por el tema de las hidroeléctricas. Arnobis' theory could be a conspiracy or truth, but the fact is that Colombia is hugely rich in resources, many of which are not being exploited due to the 50-year-old conflict that could be finally coming to an end. Esa presencia de guerrilla afecta fuertemente la posibilidad de las grandes inversiones internacionales. Desde el tema de la madera, desde el tema del Amazonas, de todo lo que tiene que ver con oro, con esmeraldas, el tema hídrico y demás. O sea, sí es un interés fuerte de que esto se pacifique para que sea un gran puntal del negocio norteamericano. At present, industries such as mining are not being exploited to their full potential due to the threat of guerrilla attacks on multinational companies. Instead, in rural Colombia, informal gold mining is sometimes an alternative to growing coca. A la semana, por ahí dándole ahorita, está ganando por ahí unos 280.000 pesos. No más bien que uno está andando con coca o otras cosas así. Está uno como legal, porque muchas veces llega el ejército por ahí y está uno responde con que tiene que abrirse para el monte, y cambio uno está trabajando esto aquí y los soldados llegan, entonces uno sigue trabajando su trabajo. Although the Colombian authorities seldom persecute informal mining, such practices remain illegal. O sea, para uno sí está como ilegal, pero para las multinacionales grandes está casi como legal. Eso es lo que tiene la minería así chiquita, pero uno como es pobre le toca bregar a hacerle así. Besides the economic opportunities that a pacified Colombia would bring, the country is of huge strategic importance for the United States' geopolitical interests. El interés de Estados Unidos primero es seguir poniéndole una tensión, digamos, militar a lo que llaman ellos el patio trasero. Segundo, vigilar fuertemente a Brasil, al Ecuador, a Venezuela. Estados Unidos le asusta que las economías de América Latina estén mirando otros horizontes, estén mirando otros países. El caso ruso, el caso de China, e inclusive de que hay producción de vehículos que se está haciendo en Venezuela con tecnología iraní y demás.
In October of 2009, a military agreement signed between the United States and Colombia was to give Washington 7 military bases in the country. After widespread protests from the regional neighbors and from many Colombians, the Constitutional Court declared the agreement invalid. Acertadamente el anterior gobierno trató de promover las bases que hubieran servido de mucha disuasión ante otro tipo de amenazas externas que podría tener el país. El debate lo hicieron de decir que iban a construir unas bases americanas. Yo creo que no necesitaban hacerlo. Todos los aeropuertos militares de Colombia son de los norteamericanos andan en ellos para arriba y para abajo. With the negotiations for a peace agreement slowly but surely moving forward, the future of this troubled country looks hopeful. At the same time, the long-term marriage between Colombia's ruling classes and the United States seems more solid than ever.